Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Hoy nos salimos de la ciudad al campo con Jaime Izquierdo, escritor y colega licenciado en Geología aquí en mi casa, en la Universidad de Oviedo, aunque no le guste mucho la etiqueta, ya que, como él mismo nos explica a continuación, se considera más del plato creado a partir de un buffet libre de saberes, donde ha ido cogiendo de aquí y de allá para adquirir una visión de gran historiador. Espero que esta etiqueta sí le guste. Y de esta manera poner en el centro el rescate de la cultura popular y de las aldeas, el saber de las abuelas, tanto para elegir qué comprar en el súper como para asesorar a los miembros del Senado en la Comisión sobre el Estudio del Despoblamiento de España. Muy bienvenido, Jaime. Bienvenido a El Amanecer Terrestre. Bien hallada. Aquí estamos hoy, por fin, una entrevista de tú a tú, viéndonos las caras. Después de muchas entrevistas en línea hemos podido coincidir con Jaime Izquierdo aquí en la Universidad de Oviedo y poder tener esta conversación, a ver cómo va saliendo. Porque hay muchísimos temas que tenemos en común para tratar en este podcast de Gran Historia. Para alguien como tú, que no le gusta eso de las especialidades, ni las disciplinas, ni encasillarse en nada. Está bien eso de que no es tanto que no me gustan, sino que lo que no me gustan es que las disciplinas no se encorseten, ¿no? Lo que ocurre es que sí es verdad que luego las disciplinas, cada uno tiene su punto y cuando uno sabe manejarlas bien, pues se encuentra buenos resultados. Pero lo que hay que manejar son muchas disciplinas, ¿no? Como muchos alimentos, como cuando entramos en un buffet, en un hotel, y vemos la disponibilidad de alimentos y hacemos la mezcla que mejor nos corresponda. Pero si nos obligaran a comer solo de uno de esos alimentos, pues no nos gustaría demasiado, ¿no? En cierto sentido, yo creo que la especialización universitaria por carreras, por lo menos la que me tocó a mí en mi época, que me licencié en el 81, te llevaba a eso, ¿no? A perderte conocimiento colateral, ¿no? Y probablemente haya que avanzar en esa visión del buffet libre del conocimiento, mezclando ciencia, tecnología, arte y, algo muy importante, el saber hacer local. El conjunto de conocimientos que en los territorios tenía la comunidad que allí vivía históricamente y que seguramente entraremos en materia con ello, pero que dio forma al paisaje, a los paisajes rurales. Pues precisamente ese es el tema de hoy. Si te apetece, podemos comenzar explicando un poco en qué consiste tu trabajo, ¿no? Y el vínculo que podemos encontrar entre la necesidad de reconsiderar nuestra relación desde las ciudades con el mundo rural y las culturas campesinas, y esto pues cómo lo podemos mezclar con el tema de cambio climático, que es lo que tenemos esta temporada en este podcast. Pues mira, con respecto a esa pregunta, ¿en qué consiste mi trabajo? ¿No? Cuento una anécdota de algo que a mí es una anécdota, casi un chiste, pero que en mi caso también, cuando me preguntan, me acuerdo, ¿no? Era un vecino de Infiesto, yo soy nacido en Infiesto, que se fue a estudiar farmacia a Barcelona y al cabo de 10 años regresó. Y entonces le preguntaron en el pueblo que si había acabado farmacia. Y contestó: murió mi padre sin saberlo, ¿crees que te lo voy a decir a ti? Es decir, a mí me cuesta mucho decir exactamente a qué me dedico. Bueno, ahora ya directamente estoy jubilado. Y claro, antes tenía, digamos, la coraza de decir soy funcionario del Principado, soy empleado público, o luego cuando tenía algún cargo, pues soy asesor de la ministra o soy el comisionado para el reto demográfico, ¿no? Pero cuando la pregunta es más personal, a qué me dedico, tal, me cuesta, ¿no? Porque cada día me dedico a una cosa, en función de los intereses en lo que esté trabajando. Con respecto a la segunda idea, ¿no?
el cambio climático puede ser una ingenuidad, pero conviene recordar, o una obviedad mejor, conviene recordar que antes de la industrialización éramos capaces de generar economía con muy poca producción o liberación de carbono a la atmósfera. Por tanto, en algunos comportamientos y en algunas formas de organización, especialmente de la producción agroalimentaria que alimentaba las ciudades, están los principios activos sobre cómo conseguir producir alimentos y retener el carbono en el suelo. El problema del carbono es que lo estamos liberando. Nuestra economía libera carbono, y libera carbono no tanto por la propia, digamos, forma de hacer la agricultura, sino porque algo que sabemos los geólogos es que estamos inyectando en la atmósfera biosferas que ya eran fósiles. Y por tanto nuestra economía se basa precisamente en resucitar ese carbono que ya formaba parte de la geología y pasarlo a los ciclos del presente. Y ahí está el problema, ¿no? Fundamental. ¿Y tú crees que es extrapolable entonces esa manera de mantener la economía? Extrapolar el pasado es siempre algo no muy recomendable, ¿no? Yo creo que es inspirador más que extrapolable. Es decir, por una parte inspirador y por otra parte tiene que ver con algo que podríamos llamar los principios activos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de economía circular, olvidamos que las economías campesinas preindustriales eran de economía circular. Es decir, ya tenían esa idea, lógicamente. Es decir, si tú no podías salir de ese territorio y la disponibilidad o la capacidad del territorio de producir alimentos dependía si la fertilización seguía, tú tenías que devolver parte de esa fertilización. Por tanto, esa idea de la circularidad ya funcionaba, ¿no? La biotecnología. Los hechos campesinos preindustriales eran todos biotecnológicos, o mayoritariamente. No había un artificio exterior, ¿no? Había una forma de organización, y por tanto, biotecnológica, ¿no? Bueno, muchos de esos conceptos, la sostenibilidad, ¿no? Todos esos conceptos, incluso hay uno que a mí me suscita cierto debate, que es la idea de lo que se llama las Smart Cities, que se empezó a aplicar también a las Smart Villages, a las aldeas inteligentes, ¿no? Pero si bien es cierto que la ciudad tiene que recuperar inteligencia, porque la perdió, eran más inteligentes las ciudades antiguas que lo son ahora, son bastante estúpidas las ciudades actuales, a pesar de la mucha tecnología que tienen, las aldeas ya eran inteligentes. Por tanto, no hay que plantear la idea de vamos a hacer que las aldeas inteligentes. No, las aldeas ya eran inteligentes. Vamos a ver si entendemos la inteligencia de las aldeas para llevarlas al futuro. Pero si se plantea desde, digamos, lo urbano o las grandes instituciones, esa idea de, bueno, vamos a hacer que las aldeas inteligentes, que que ya lo eran, que rescatemos esa inteligencia y la actualicemos. Por tanto, no es tanto la idea de copiar lo de antes, sino de inspirarse. En el pasado no se vive, pero el pasado es muy inspirador para el futuro. Entre las acciones individuales que a menudo se proponen como medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, está esta propuesta de consumir productos denominados de kilómetro cero. Y creo que esto está relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo explicarías no solo la importancia de este modo de consumo, sino la necesidad de revitalizar, ¿no?, las aldeas próximas a las áreas metropolitanas para que esto sea posible? Hasta los años probablemente, yo he avanzado en esa idea, pero probablemente hasta los años 40 o 50, si fuéramos capaces, ya que estamos en Oviedo, de saber qué se comía en Oviedo en los años 40 o 50, probablemente nos diéramos cuenta que el 70% de lo que se consumía venía de un entorno de proximidad, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos el mar relativamente cerca, bajaban los quesos de la montaña, es decir, no voy a decir estrictamente el ámbito municipal del actual Oviedo, sino de un radio, ¿no? Yo diría que el 70%, salvo el aceite, el café, el chocolate, los macarrones, los garbanzos y la lenteja, es decir, aquellas cosas, es decir, si uno hiciera ese esfuerzo, de hecho, a la hora de explicar o de generar la toma de conciencia sobre la importancia de las alimentaciones de proximidad, intenté
en alguna conversación con el director del Departamento de Historia de la universidad y lo estuvimos hablando y viendo posibilidades, lo que pasa es que luego no encontramos apoyo, hacer una investigación sobre cómo se alimentaba Oviedo, para demostrar lo que acabo de decir, es decir, que hasta los años 50 y hasta la llegada de los primeros economatos de empresa y luego las grandes superficies, toda esa alimentación hasta los años 50 era de proximidad básicamente. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, no hablamos de ninguna cuestión que no sea lo elemental. Las ciudades no se fundaban si no tenían la capacidad de producir alimentos alrededor, porque no había comunicación. La comunicación era carísima y, por tanto, las ciudades se generaban o se instalaban en lugares donde había una posición defensiva, donde había agua y donde había capacidad de producir alimentos. Y si no había eso, no había ciudad. Por tanto, las ciudades, en ese sentido, tienen todas origen agrario. ¿Hasta qué punto, no? Cuando uno, por eso decía antes, revisar la historia nos va a dar pistas sobre algunos elementos, ¿no? Y esto significa que deberíamos repensar ese papel, porque lo contrario, uno mira la dieta de cualquier persona, y sobre todo los jóvenes, y va a haber algo muy sospechoso, ¿no? Cómo las multinacionales de la alimentación modifican a través de determinados aditivos para crear una cultura alimentaria a favor de los intereses de las grandes industrias de la alimentación. No solo con el marketing, sino con los transformados que hacen. Y los chicos los chicos de ciudad, cada vez tienen menos cultura de alimentación de país que de la multinacional de la alimentación. Como perdamos a ese público, nos gana la partida. Por tanto, es una cuestión vital el discurso sobre cómo nos alimentamos, en temas de salud para las personas, en temas de salud para el planeta también. Uh-huh. En este momento a lo mejor te apetece contarnos un poco cuál ha sido tu propia evolución, cómo has ido desarrollando durante tu carrera todos estos intereses que han llegado a los conceptos que están desarrollados en tus libros. Es una casualidad porque coincide un encargo que me ha hecho el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense, que por una parte está bien, pero por otra parte la mala noticia es que ya me hice mayor y por tanto ya soy casi un clásico, que me han pedido esto precisamente, ¿no? Están analizando determinadas evoluciones de pensamiento y profesionales de personas que se han salido del sistema y sin tener detrás una academia han desarrollado una línea personal, ¿no? Y entonces me han preguntado esto, ¿no? ¿Por qué yo empecé a funcionar así, ¿no? Entonces fui dándome cuenta, tuve que hacer una especie de autodiagnóstico, autobiográfico, de en qué momento fueron sucediendo cosas, ¿no? Yo destacaría dos, ¿no? Digamos, de caídas de caballo, ¿no? Una muy ingenua, con 13 años, que yo vivía en Sama de Langreo y atravesaba todos los días el río Nalón, camino del instituto. Pasábamos por una pasarela peatonal. Y como los veranos los pasaba en casa de la familia de mi madre, en Piloña, y en Infiesto jugábamos en el río. Por tanto, el río era el juguete. Ahí aprendimos a nadar, empezamos a andar en piragua, hicimos de todo. El río era el gran juguete. Y en cambio el río Nalón, que era un río hermosísimo, con mucho caudal, solo se utilizaba para tirar la porquería, para lavar carbón, y todo el mundo tiraba todas las cosas al río. Por tanto, era un río hermoso y maltratado, ¿no? Y en esa ingenuidad de la infancia, ¿no? A mí me parecía una tragedia, pero luego me parecía muy sorprendente que en el instituto estuvieron hablándonos de latín, de matemáticas, de física, y que nadie nos planteara la tragedia cotidiana del río. De manera que lo que se me ocurrió fue empezar a investigar el río. Y la primera pregunta, bueno, baja negro, pero ¿con cuánto negro baja? O sea, ¿cuánto carbón se pierde por el río? Esas ingenuidades de los críos, ¿no? Y la segunda reflexión es que yo era un crío de fracaso escolar. Me habían echado de un colegio, de los colegios dominicos de la Felguera, a los cuales aprovecho para saludar. Espero que hayan evolucionado un poco más y no sean tan cafres como cuando nosotros éramos críos. Que, bueno, me echaron de ahí, le dijeron a mi padre que no querían verme por ahí porque era muy mal estudiante y por tanto ellos querían tener mejores estudiantes. Y me fui al instituto público y ahí la acogida fue mejor. Y encima empecé a entender algunas cosas, ¿no? Con lo cual pasé de suspender a empezar a sacar buenas notas y luego irme a la universidad. Pero todo eso, lo que
para lo que me sirvió la pregunta de cuánto negro va al río, fue precisamente para empezar a investigar, saber la ley de Henry, de disolución de los gases en los líquidos, por supuesto cálculo de caudales, de velocidades, bueno, en fin, un montón de experimentos que yo hacía en la bañera de casa y aprovechando los huecos cuando no había nadie para poder hacer yo experimentos ahí, porque mi madre no me dejaba hacer experimentos, había habido algún error en el laboratorio y había habido alguna pequeña tragedia doméstica. Esa fue la primera caída al caballo y ahí empecé a estudiar yo temas de contaminación de forma autodidacta, ¿no? Y la segunda fue en el año 90 en la Llosa de Biango, en la Sierra del Cuera, cuando descubrí la complejidad de la ordenación del territorio de la comunidad de pastores de Porrúa, que amajadaba en el Cuera, la Llosa de Biango, que es un polje, por cierto, tiene una altura como de 600 metros y es una majada muy curiosa porque tiene una ocupación muy larga, probablemente de 8 meses al año, frente a las majadas de los picos de Europa, que están más altas, están a 1.200, 1.300 metros, que apenas tienen 3 o 4 meses, ¿no? Bueno, la complejidad de la ordenación del territorio me hizo descubrir muchas cosas y esa fue una segunda caída del caballo. Entonces empecé a pensar en qué elementos de la cultura conformaban el paisaje y conservaban el paisaje con una cierta actividad económica, y cómo la teoría oficial de conservación de la naturaleza y la legislación no contemplaba eso. Por tanto, ahí empezó a haber una cierta problemática, porque yo ya era funcionario del Principado, pero ya estaba desarrollando una línea personal. Ya no me creía que los parques nacionales eran los elementos de conservación, me parecía que estábamos dando paso a una conservación muy burocrática, muy de papel. Ya no me creía la historia de que hemos declarado tantísimas espacios, nuestro gobierno tiene declarado el 33% del territorio. No, mire, el 33% o el 40% del territorio está incluido en alguna de esas figuras que hemos creado y que hemos llamado de conservación, pero son territorios que están en proceso de abandono. Y confundir abandono y conservación es mucho confundir. A mí me parecía, por tanto, que ahí había cosas que no encajaban. Y en ese desencaje y encaje es en el que sigo, ¿no? Con perspectiva crítica, pero que es una perspectiva crítica anómala, en el sentido de que en Francia, por ejemplo, esto está muy superado. Ya se sabe desde hace mucho tiempo que si no hay manejo del territorio y, por tanto, una cierta economía pertinente, no hay conservación. Aquí todavía no hemos recalado en eso. Bueno, este es un podcast de gran historia y ya ves que estamos mezclando muchos temas, como a ti te gusta también. y también siempre nos gusta que los invitados y las invitadas tengan la oportunidad de hacer una revisión histórica de su tema o especialidad. Vamos a llamarlo tu tema. En tu caso, es un bonito relato que nos gustaría escuchar con tus palabras, ¿no? El de esa evolución que no ha sido lineal, de las distintas sociedades que nos ha llevado en muchos lugares, no en todos, del mundo, a hacinarnos ahora en ciudades o metrópolis, ¿no? ¿Cómo te gustaría repasar, ¿no? esta evolución? Bueno, el cambio, como todos los cambios que implican cambios de civilización, no son de hoy para mañana, ¿no? Son siempre cambios graduales, ¿no? Y en esos cambios graduales persisten muchos elementos del pasado que nos acompañan, ¿no? Nosotros, en el caso español, somos un país de industrialización tardía y explosiva. Es decir, nos incorporamos muy tarde frente a los países del ámbito europeo, franceses y especialmente británicos, pero lo hicimos muy rápido, ¿no? Y en ese proceso de cambio, a diferencia de los franceses, nosotros hicimos borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, por alguna razón, y probablemente vinculado a la tecnocracia industrial, se consideró que todo el conocimiento anterior no valía. Craso horror, ¿no? Y eso lo que nos ha hecho precisamente es erosionar conocimiento, ¿no? Los países que tuvieron la precaución de conservar el conocimiento anterior y las formas del anterior y hacer lo que un antropólogo, Adolfo García, un antropólogo austriaco, llama la evolución o el progreso dialógico, es decir, dialogando con el pasado, hace que esas transiciones sean más lentas y no se pierdan todos los elementos del pasado y se incorporen a la modernidad. Nosotros esto no lo hicimos, ¿no? Y como consecuencia tenemos esa dificultad ahora
para entender cómo los elementos del pasado pueden funcionar en el futuro. Aún sabiendo o siendo conscientes de una obviedad, el queso, el vino, la sidra, el coñac, el pan, no se inventó en la universidad, ni en los centros de investigación, ni lo inventó la ciencia. Lo inventaron en las aldeas, en las culturas campesinas y los paisanos. Es decir, hay demasiadas, por no hablar del paisaje y por no hablar de las razas autóctonas, hay demasiadas evidencias del extraordinario trabajo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Por eso la ruptura en el caso español fue brutal, ¿no? Es cierto que también se necesitaba la mano de obra de la gente del campo y es cierto que en aquel momento la industria ofrecía mejores oportunidades. Pero ese principio de precaución, de cargarte todo lo anterior, nos ha llevado a tener muchos problemas. Por ejemplo, en el diálogo entre la relación entre el campo y la ciudad, el espacio de mayor penetración o de mayor compenetración entre el campo y la ciudad son las plazas de abastos. Las plazas de abastos eran los lugares a los que acudían los campesinos a abastecer a la ciudad, y alrededor de las plazas de abastos se organizaba también aquello que no se podía producir en el entorno. Las tiendas de ultramarinos y coloniales, que evocan con su nombre el origen de esos alimentos que no se producían en lo que hablábamos antes, la proximidad. Y todo eso conformaba un espacio que incluso rebasaba a la propia plaza de abastos, ¿no? Las calles aledañas de la plaza de abastos eran la plaza de los huevos, la plaza de la leña, la plaza de la cebada, es decir, aquello que también se vendía, ¿no? Y todo eso conformaba el casco histórico de las ciudades. Esa revisión, o esto que nos pasó a nosotros con que las plazas de abastos ahora se han convertido en tiendas de franquicias y de multinacionales de la alimentación o de no sé qué, es un error. Necesitamos retomar ese espacio de relación, y países como Francia lo tienen más claro, ¿no? Es decir, es muy frecuente encontrarte en una villa francesa cómo ese espacio está siendo recuperado por los campesinos y las agriculturas de proximidad, ¿no? Y esa, ya digo que en nuestro caso, yo cuando voy a una ciudad y veo que el antiguo caserón de la plaza de abastos está lleno de multinacionales, de no sé qué, me da esa sensación de haber perdido la batalla. Ahora estamos en otra transición. Estamos en el final del modelo industrial clásico y estamos en un sitio o en un tiempo muy confuso, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Con lo cual conviene poner los pies en la tierra y volver a pensar lo que decíamos al principio, lo que tenemos alrededor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el mundo actual es muy confuso. Cuando hablábamos de la sociedad del conocimiento hace 20 o 30 años, que parecía que las nuevas tecnologías nos iban a permitir acceder al conocimiento, da la sensación de que lo que hemos asistido es a la sociedad del ruido. Muchas informaciones cruzadas, con gente metiendo ruido por el medio y metiendo fakes, más lo que nos puede venir encima con el mal uso de la inteligencia artificial, nos está metiendo en un barullo importante, ¿no? Estamos perdiendo elementos para volver a ser, no sé cómo decirlo, volver a recuperar la calidad humana de las personas, ¿no? De hecho, cuando antes explicabas el ejemplo del conocimiento como un buffet, ¿no?, que pudiésemos coger, yo estaba pensando que el buffet ahora mismo tiene demasiadas opciones para mí, por lo menos, ¿no? Y hay también todo ese ruido, toda esa desinformación que hace muy difícil el escapar de las disciplinas o de las especialidades, precisamente por... Yo voy a dar dos referencias, digamos, de conocimiento genuino. Los clásicos, es decir, antes yo decía que me había convertido en clásico, ya quisiera yo. Los clásicos, es decir, las culturas clásicas, especialmente la griega y la romana, pero especialmente la griega, y lo que hubiera pensado tu abuela, el pensamiento de la abuela, que las abuelas ahora, que son más jóvenes, ya no tienen eso. Yo estoy hablando de abuelas nacidas finales del 19, principios del 20, ¿no? Porque incluso viviendo en ciudad tenían atisbos de valores y conformación campesina, porque las ciudades eran pequeñas también, y por tanto el valor del conocimiento con los pies en la tierra incluso estaba en la ciudad, ¿no? Y lo que hubiera pensado tu abuela te da muchas pistas, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y además yo lo aplico cotidianamente, ¿no? Vas a comprar al supermercado y te encuentras unos huevos que dicen
huevos de gallinas criadas en el suelo. Saca el pensamiento de tu abuela. Tu abuela diría, ¿dónde estuvieron las patas las gallinas estos últimos 50 años que me lo perdí? ¿Cómo que es una novedad que las gallinas estén en el suelo? Entonces el pensamiento de la abuela es lo que te empieza a decir, joder, estos son atrocidades con respecto a eso, ¿no? Y las abuelas siempre tienen ese pensamiento, el pensamiento de la abuela, que es el pensamiento de la familia, por tanto, porque la abuela es el último eslabón de un conocimiento acumulado durante mucho tiempo, ¿no? Las madres ya son más urbanas y nosotros ya directamente ya somos urbanos, ¿no? Pero las abuelas y los griegos, ¿no? Los griegos tienen, de hecho, la cultura griega, los griegos, yo lo digo, los griegos pensaron para siempre. Es muy difícil volver a tener la capacidad de pensamiento que tuvo aquella sociedad, ¿no? Y pensaron lo que éramos realmente, ¿no? A mí me da la sensación de que hay que volver a los clásicos con mucha contundencia. Eso y luego, por supuesto, los clásicos actuales, ¿no? Los autores de referencia. Porque por las redes sociales y por la información circula mucha basura, ¿no? Y hay que saber, de la misma manera que uno sabe diferenciar la basura de la buena comida, debería saber tener conocimiento suficiente para poner en tela de juicio algo que puede parecer interesante, pero que es basura, ¿no? Es que ese es uno de los dramas de los canales de comunicación, que circula por el mismo canal lo peor y lo mejor de la condición humana. Para continuar, podemos plantearnos un ejemplo, que es el de Asturias, con esa manera en la que está siendo repoblada, ¿no? En algunas aldeas está viniendo mucha gente, ¿no? Bueno, bastante gente, nómadas digitales, ¿no? Sí. Y nuevas personas que llegan de ambientes urbanos que ni siquiera son de esta zona. Y ¿cómo ves tú esta manera de rehabilitar las aldeas y los pueblos en el caso de Asturias? Es verdad. Y si consideras que es algo que nos tengamos que plantear o simplemente está bien y... Bueno, está sucediendo y por tanto deberíamos observarlo, pero hay una reflexión previa con respecto a la idea de la aldea, que es un concepto que a mí me interesa. Los dos grandes inventos de la humanidad, de los seres humanos, fueron la ciudad y la aldea, ¿no? La aldea, por cierto, es anterior a la ciudad. Yo a esto le dediqué un libro que se titula La ciudad agropolitana, es decir, la ciudad que recupera el contacto con el campo, y la aldea cosmopolita, es decir, la aldea que va a hacer lo que nunca hizo, hacerse cosmopolita, porque ahora tiene, lo que hablábamos antes, las posibilidades de comunicarse con el resto del mundo. Pero las aldeas tenían en sí mismo una tarea fundamental, esencial e irrenunciable, que era la gestión de la naturaleza, ¿no? Yo no recuerdo quién definió a los campesinos como los hombres de la naturaleza. Los campesinos eran los que sabían intermediar la naturaleza. Y por tanto sabían cómo gestionar la parte, digamos, de la simbiosis, la producción de miel, y cómo gestionar los conflictos también, con los depredadores superiores con los que entrabas en conflicto, ¿no? Y eso también, esa resolución de conflicto, pasaba básicamente por reducir las poblaciones de esos depredadores que generaban conflicto, o modificarles la cultura. Es decir, en el caso de los lobos, por ejemplo, se medían mucho antes de meterse en un sitio donde hubiera gente, porque sabían que les podían atizar, ¿no? Por tanto, por una parte, a veces se reducían las poblaciones, pero por otra parte, el mensaje era, como bajéis, os vamos a atizar, ¿no? Y ellos lo hacían, ¿no? De hecho, los Tono Valverde lo estudiaba, ¿no? Como había lugares donde había algunas poblaciones de lobos que no entraban a las ovejas y se dedicaban a mantener a raya los ungulados silvestres, ¿no? Pues porque ese grupo tenía conocimiento de las dificultades. Eso que hacen los lobos es lo mismo que haríamos tú y yo. Si mañana entramos en un barrio de una ciudad que no conozcamos, y nos pegan una paliza y nos roban el móvil, el teléfono, la cartera y tal, a esa ciudad a ese barrio ya no volveremos, ¿no? Porque hay cierto peligro. Bueno, pues eso, que es una obviedad, los lobos lo hacían también, ¿no? Es decir, si les indicas que no pueden pasar por ahí, y hay que indicárselo, como hay que indicárselo, ¿no? Bueno, eso
lo que quiere decir es que toda esa información y todo ese conocimiento de las aldeas tiene que volver, no exactamente en los términos de los que estamos hablando, pero las aldeas tienen que hacer 3 cosas: gestionar el sistema agroecológico local, montar sus propios sistemas de producción de energía, es decir, comunidades energéticas, y la línea que está más boyante ahora es la que acabas de decir: nómadas digitales, turismo rural, artistas que regresan, que son personas de la ciudad que regresan a desarrollar sus actividades profesionales en entornos de campo. Pero estamos olvidándonos de las 2 esenciales, porque si una aldea no gestiona su territorio, no es una aldea, es una urbanización en el campo. Y eso hay que tenerlo claro. Y luego la cuarta línea sería la comunidad intergeneracional. Es decir, la aldea tiene que aspirar a ser un sitio para estar en el mundo, es decir, nacer y morir en la aldea, con independencia de los viajes, ¿no? Pero que tu lugar en el mundo sea ese sitio, con independencia de que te relaciones con la ciudad los fines de semana o en vacaciones o como quieras. Pero tu sitio es ese, porque ahí tú tienes tu raíz, tu comunidad, tu sitio, ¿no? Y probablemente los cuidados sean mucho más sencillos porque se haya recuperado un cierto sentido de comunidad. Muchos de esos elementos estaban en el pasado. Acabo de llegar ahora a Almería, precisamente, donde estuve en Lucainena de las Torres, donde hay un chico que hace 20 y tantos años regresó a su aldea. Lucainena no es tanto aldea como Villa Serrana, y recuperó las tierras de sus abuelos, de sus antepasados, y montó un montón de asuntos allí, ¿no? Es decir, hay cursos de relajación, hay yoga, hay de todo, ¿no? Hay algo de turismo rural y hay producción alimentaria. Es decir, está regresando. Y eso que lo comentabas, es decir, de forma espontánea se está dando. Lo que no tenemos es una política pública para incentivar estos procesos como aceleradores, ¿no? De hecho, yo escribí un apartado dentro de un artículo largo que se titulaba "Una política de Estado para la aldea, una política de aldea para el Estado", con la idea de que si le damos oportunidades a la aldea y reformulamos unas aldeas de modernidad, postindustriales, por supuesto, del tiempo actual y cosmopolitas, desde la aldea podemos empezar a encontrar muchas de las soluciones a los problemas actuales, ¿no? Como el cambio climático, la producción ecológica de alimentos, en fin, todas estas cosas que nos interesan ahora a la sociedad moderna y que eran las que nos podía proveer de nuevo la aldea, ¿no? Uh-huh. De momento son movimientos espontáneos que podemos observar, ¿no? y empiezan a tener ya una cierta densidad, pero son respuestas ciudadanas y personales, todavía no son respuestas, digamos, de conformación política, uh-huh, porque la política no tiene ni la perspectiva ni los gobiernos los instrumentos para facilitar estos procesos de recolonización del mundo rural. Uh-huh. Y a la vez están surgiendo otros proyectos, bueno, hay algunos en Asturias, aunque todavía no es muy conocido, y me gustaría ahora comentar un poco contigo, porque choca un poco con estas ideas de seguir interviniendo en el entorno de las aldeas y estos proyectos que se denominan rewilding o renaturalización. Bueno, podemos buscar la traducción que más nos guste porque me parece que no hay ninguna oficial, pero van un poco en sentido contrario, ¿no? Sí. Dejar todo como estaba sin la intervención del ser humano. Bueno, trataremos de este tema en episodios, en las próximas entregas de este podcast, pero bueno, ya que te tenemos aquí, pues me gustaría un poco que nos comentaras cómo interpretas tú estos proyectos. Yo soy partidario del reculturing, ¿no? Es decir, no del reasalvajamiento del territorio, sino de la vuelta de la cultura a la gestión del territorio. Por una razón, digamos, de teoría de información. Es decir, la información en el territorio rural se mueve a través de 3 canales: los genes, las especies y los ecosistemas. Esa es la secuencia, ¿no? El gen es la unidad elemental de información que conforma las especies, y las especies, interactuando entre sí y con el ecosistema, conforman los ecosistemas, entre esa interacción de especies, ¿no? Bueno, pues hay un cuarto nivel de interacción que en Europa especialmente se dio para regular todo lo demás, que es la cultura del territorio, el conjunto de conocimientos que la comunidad que vivía ahí era capaz de desarrollar
para mantener los equilibrios, ¿no? Los portugueses, hay un arquitecto portugués que dice, lo digo en castellano, el hombre es un animal que hace clareiras. El hombre es un animal que hacía clareiras en la selva para vivir. Y esa clareira generaba un ecotono. Por tanto, los territorios de clareiras, es decir, eran más biodiversos que la propia selva, porque tenían los elementos de la selva más los de la cultura, ¿no? Por tanto, si hablamos de biodiversidad, los territorios más estables son precisamente, y más biodiversos, son los que tengan clareiras, los que rompan la monotonía. El rewilding, o como se diga, que no sé inglés, se está produciendo de forma natural y no nos está dando buenas noticias. Los lugares donde hemos abandonado la actividad se están convirtiendo en lugares muy boscosos. Los bosques tienen menos biodiversidad que un bosque, un matorral, una tierra de cultivo y un pastizal. Pierdes biodiversidad si se convierte en un bosque, y tienes el problema de la vulnerabilidad ante una tormenta seca y los grandes incendios que han aparecido. Es decir, empieza a haber elementos suficientes como para decir que no es una buena noticia, por no hablar de los jabalíes, que no deja de ser otro proceso de rewilding, incluso vienen a conquistar la ciudad. Es decir, si hay rewilding, que sea rewilding total, también para la ciudad. Y ya verás tú qué bien nos va a ver, si empiezan a aparecer pues las plagas de garrapatas, las pulgas, lo otro y tal, y nos metemos en este sentido. Es decir, o controlamos en ese cuarto nivel de información, o la naturaleza se vuelve contra nosotros. Si estuviésemos en un entorno sin seres humanos, en una selva donde no haya aparecido nunca nadie, pues ahí el rewilding se da de forma natural y no hay que plantear nada. Pero una vez que uno interviene en el territorio, y en Europa llevamos 10.000 años interviniendo, no te puedes retirar. Tienes que seguir manteniéndolo, con independencia de que los contingentes demográficos no nos van a permitir tener la ocupación de hace 150 años. Por tanto, la clave de conservación está en la cultura, no en un proceso que ya se nos va a dar por sé, que es precisamente la renaturalización. Así que recultura in sí, rewilding no, con otra acotación que hago y aprovecho, ¿no? Que es la de los veganos. O sea, a mí me parece muy bien que la gente sea vegana, pero me parece muy mal que se convierta en un proyecto político de alimentación de una sociedad lo vegano. Lo que deberíamos ser es veganos, es decir, comer lo que venga, y hayganos, comer lo que haya, ¿no? Y a partir de ahí acabamos en la proximidad. No se puede ser vegano en las Rías Bajas, joder, es que eso es contra natura, ya, es decir, con el pulpo y con todo el marisco que tienes alrededor, no, y no puede ser vegano en Cabrales con los quesos, ¿no? Es decir, que hay que tener un poco más de sentido de lo que somos, seres humanos que sabemos nutrirnos del territorio y que antes sabíamos relacionarnos con él, ¿no? Así que no, veganos y más humanos todavía. Bueno, sobre estas opciones, como comentaba en el inicio de esta pregunta, pues tendremos la oportunidad también de hablar con otras expertas. Sí, hay un debate interesantísimo, porque son modas urbanas, ¿eh? Yo creo que no son reflexiones profundas sobre lo que somos, sino que son elementos modales que surgen de la ciudad, como gran parte del ecologismo, ¿no? También. Muy bien, pues antes de la despedida, siempre tenemos la misma pregunta en esta temporada que hacemos a nuestras invitadas e invitados, que está basada en esta frase del libro La recivilización de Fernando Valladares, que nos dice que es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una anomalía meteorológica. ¿Cómo intentarías explicar tú qué es el cambio climático con el fin de entender mejor la situación actual y poder así tomar acción de manera individual y colectiva? Sí, es curioso porque ahora con el tema del cambio climático, digamos que hace unos años, no muchos, pero hace unos años, la duda era entre los que negaban el cambio climático y los que creían que se estaba produciendo el cambio climático, ¿no? Esos negacionistas son ahora minoría, porque ahora la duda que tenemos es, ¿seremos capaces de revertir el cambio climático o no seremos capaces de revertirlo? Y por tanto entraremos en un planeta inhabitable para los seres humanos. En tiempos geológicos ya sabes que es muy difícil. Los tiempos geográficos y biológicos son, con respecto a los geológicos, son segundos en la vida, ¿no?
Pero es cierto que nosotros, la atmósfera antes de la aparición de los seres humanos tuvo unos climas inhabitables para nosotros, con concentraciones de CO2 imposibles, ¿no? Por tanto, esa amenaza o esa idea de que podemos ir hacia un tipo de atmósfera irrespirable para nosotros es una amenaza cierta, ¿no? De momento solo hablamos de cosas como sube 1 grado, 1,5 grados, 2, estamos hablando de eso, que ya es de por sí bastante grave, ¿no? Pero las cosas pueden ir a peor. La explicación geológica, yo creo que es, lo comentábamos antes, es la que mejor lo aclara, ¿no? Lo que hemos hecho con la civilización industrial es poner en circulación atmósferas y biosferas o biosferas que ya estaban fosilizadas, ¿no? El carbón, que se había formado básicamente por una actividad, digamos, terrestre, de los seres vivos que vivían en ambientes terrestres, y el petróleo y el gas, que se forman por la actividad principal de las especies marinas, ¿no? Eso lo que estamos haciendo es devolverlo. Por tanto, estamos variando la cantidad de circulante de CO2 y esto nos complica la vida. No tiene sentido negarlo y deberíamos empezar a cambiar algunas, por utilizar lo que dice Fernando con respecto a la anomalía meteorológica, ¿no? A veces cuando se dan los partes del tiempo yo veo muy sonrientes a los que dan el tiempo. Hombre, tampoco, no sé, ¿no? Tampoco es que se pongan a llorar, ¿no? Pero claro, tú empiezas a ver que alguien te dice con una sonrisa, y mañana en Córdoba estaremos a 45 grados, ¿no? Hostia, pues es que casi apetece consolar a los de Córdoba, porque eso es una tragedia cotidiana, ¿no? Es decir, estar en un sitio donde de repente, el año pasado me parece que ya se habían llegado en el aeropuerto de Valencia a 47 o 48 grados, ¿no? Es decir, empieza a haber como pequeñas señales de picos que indican que la cosa va muy mal y muy rápido. La segunda es que no se hable en términos de mañana va a ser un día muy cálido. No, a ver, mañana va a ser un día hipercaluroso. Es decir, lo cálido y lo caluroso son dos conceptos totalmente... Confundir lo cálido y lo caluroso es como confundir el aroma y la peste, ¿no? Son olores, pero uno es aroma y el otro huele mal, es una peste, ¿no? Por lo tanto, convendría también en el discurso, que lo hacen, ¿no? Algunos profesionales lo hacen, pero hay que insistir más en ese asunto. Y luego, los elementos que me tienen perplejo. Cuando uno ve los informativos, te hablan del cambio climático, pero luego la noticia siguiente es el turismo sigue creciendo, los vuelos en el aeropuerto, tal, vamos a batir récord, y entonces vamos a hablar de el futuro. No, seguimos creciendo y damos muy buena información que tenemos un 10% más de turismo en Canarias, en determinados sitios. Es decir, y encima con vuelos a 19 euros, ¿no? Es decir, o a 20 euros. Es decir, que vivimos en una sociedad que parece que eso es guay, que está muy bien, y los gobiernos se pelean por tener más conexiones aéreas, y no somos conscientes de que eso es parte del problema. Es decir, a ver si nos podemos estar un poco más quietos, con lo cual podríamos enfriar la economía, lo cual, como digas eso, te va a correr a boinazos, porque el objetivo de la economía y de la política es siempre crecer un 2,5%. Por tanto, todas las herramientas o todas las situaciones o todos los parámetros del supuesto bienestar están basados en indicadores que van a aumentar el malestar de la atmósfera y, por tanto, del planeta. Estamos metidos en una gatera, en ese sentido, porque los niveles de consumo que tenemos son extraordinarios. O sea, si volvemos otra vez a la alimentación de los años 40, ¿quién viajaba en los años 40? ¿Quién hacía turismo en los años 40? Bueno, aparte que estábamos saliendo de una guerra, pero con independencia 10 años después no había, ¿no? Es decir, tenemos un tipo de sociedad que no está dispuesta a disminuir eso y que encima los mensajes sobre el reciclaje, yo reciclo, vale, reciclo, pero porque es una cuestión, digamos, de mínimos. Pero cuando uno, a mí me pasa, probablemente porque tenga esa mentalidad de educación campesina que me transmitió mi madre, cuando uno tira la botella perfecta, bien hecha, y oye cómo rompe en el cajón donde se recogen las botellas, a mí me da muy mal rollo. Porque sí, estamos recogiendo trozos de vidrio para volver a fundirlos y volver a hacer botellas, pero tenemos un gasto energético brutal, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando de crío se rompía una botella era casi una tragedia en casa, porque esa botella era la del recambio que llevabas
al sitio donde entregabas la botella y te daban otra cosa. Es decir, vivíamos en ese mundo del reciclaje, de la racionalidad, ¿no? La destrucción de los plásticos, ¿no? Es decir, la cantidad de plásticos que inevitablemente tú vas a comprar y te ves envuelto en esa vorágine de la que no puedes salir, ¿no? Y a mí me da como muy mala conciencia. Es decir, no sé muy bien cómo vamos a salir de esta gatera, porque tal como está montado la economía, cualquiera que intente decir lo contrario va a ser apartado de la dinámica política, por tanto no lo va a hacer, ¿no? Y cualquiera que quiera prosperar en política vas a tener que estar con un doble discurso de preocupación por el cambio climático y a ver si incrementamos el volumen de turistas, el PIB del turismo en España, ¿no? Entonces estamos en esa dualidad. No lo sé cómo nos va a ir, ¿no? Probablemente estemos más cerca del colapso que de la solución, y no quisiera yo tampoco acabar así como de mal rollo, ¿no? La semana pasada ya tuvimos un debate, sí. Bueno, el episodio anterior ya tuvimos un debate sobre si utilizar estas ideas más colapsistas o más esperanzadoras, y tenemos un problema ahí. Es curioso porque cuando participas en este tipo de reuniones, digamos, todos tratamos de hacer un discurso no muy catastrofista, ¿no? Pero cuando nos quedamos solos tomando café y ya se nos empiezan a poner los pelos de punta, pero por ese, de hecho yo tengo muy mala conciencia. Yo viajo mucho en avión, procuro viajar lo menos posible, pero cuando voy a Canarias tengo muy mala conciencia. Tengo muy mala conciencia como persona. De hecho estuve viviendo en El Hierro, estudiando. El Hierro tiene una particularidad como isla, que es el último territorio de Europa donde llega la economía industrial, la economía capitalista. Llega hasta los años 60. Yo estuve una temporada en El Hierro viviendo y me encontré con gente que... hay un testimonio de una persona que me dijo, yo la primera vez que vi dinero tenía 37 años, había oído hablar de él. Y la primera vez que ve dinero es que con 37 años se va a trabajar a una platanera que habían montado ahí el capital palmero en un sitio que llaman La Maseta, en El Hierro, y pagaban el sueldo semanal. Y él nunca le habían dado dinero. Era pescador en la Restinga y tenía un sistema de trueque complejo en el que, de hecho, estuve estudiándolo con él y analizándolo. Él lo que hacía era un trueque de abastecimiento a la gente del Pinar, a 20 y tantas familias a las que llevaba pescado fresco, y cada una de las familias le daba lo que producía. Uno le daba fruta, otro papas, otro vino, otro maíz, harina, en fin, todo eso. Y luego aquello que no producían, el pantalón que tenía, nunca había usado zapatos, y una boina y una camisa, las 3 o 4 cosas que tenía, y algo de unos platos, eso lo conseguía con trueque con el señorío de Valverde, que eran los que tenían el barco. Y entonces en las tiendas tenían un sistema de trueque en el que tú llevabas pescado, lo que hacía era salazón, ya lo conservaban sal, y se lo cambiaban por un plato de Duralés, un café, lo que necesitara. Pero no había dinero. Y de repente, con 37 años, ve dinero. Claro, cuando te encuentras con una especie de, que en geología se utiliza, fósil viviente, ¿no? Un fósil económico viviente. Alguien que venía de la economía genuina, no monetarizada y no capitalista de la Edad Media, ¿no? Probablemente en la Edad Media ya existía el dinero, por supuesto, y habría... Bueno, te encuentras con alguien con una percepción de la vida muy diferente, muy austero, porque y encima... A él lo que le sorprendió es que cuando le pagaron y le dieron aquellos billetes y aquellas monedas, le entró una sensación como de estafa, ¿no? Como, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque no había consumo, no tenía tal. Luego, sí, el hombre tenía luego un bar, o sea, evolucionó rápidamente, porque es cierto que el capitalismo te genera adicción rápidamente cuando empiezas a ver cómo funciona. Bueno, pues ese tipo de curiosidades, a esas no podemos volver. Pero sí que son inspiradoras, como son decías, inspiradoras, ¿no? Si tenemos que salir de esta, tenemos que salir con imaginación, y todas estas historias del pasado nos sirven como inspiración. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Han salido muchos temas muy interesantes. Han salido también referencias a alguno de tus libros y artículos que pondremos en los enlaces, en las notas del episodio.
y muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por la invitación, por verme en esta situación tan interesante, porque valoréis lo que hago, porque a veces no le doy excesivo, le meto muchas horas y mucho pensamiento, pero tengo una permanente sensación como de fracaso, ¿no? De no conseguir avanzar, ¿no? Y hay un chiste que lo explica y con el chiste por mi parte termino, que me contó hace muchos años un amigo que me vio como un jugador de mus que decía, ¿cómo me gusta jugar al mus y perder? Y le dijo el otro, hombre, perder no, será ganar. Y dice, uy, eso de ganar debe ser la hostia. Pues yo sigo jugando al mus, sigo intentando cambiar esto, pero no creo que vaya a conseguir muy buenos resultados. Bueno, tus libros se venden, se leen y muchas personas seguimos tus ideas con mucho interés, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Finalizamos este episodio con otra entrevista llena de temas con los que podríamos extendernos horas en esta red de saberes que se unen y que van juntando distintas disciplinas. Conscientes de que nos hemos quedado en lo más superficial en algunos de ellos, esperamos poder seguir tirando del hilo en episodios posteriores con otras invitadas. Hoy con Jaime Izquierdo hemos tenido la oportunidad de poder salirnos un poco del saber académico para, como se dice ahora, poner en valor otros saberes de los que, sin duda, como él muy bien nos ha explicado, encontrar nuevas soluciones para la crisis climática. No volviendo al pasado, pero sí entendiendo otras maneras de vivir en contacto con la naturaleza que han funcionado para muchas generaciones y que parece que ahora pueden correr el riesgo de perderse o no ser aplicadas. Esperamos, como siempre, si te ha gustado este episodio, a que te animes a compartir, comentar y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir adelante así con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.